Piden, por consiguiente, de forma colectiva a Francia, España y Portugal, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que lleven a cabo las acciones necesarias para que no se lleve a cabo ni la reducción del presupuesto del POSEI ni la de la parte de la ficha del FEMP reservada como compensación por costes adicionales de la pesca de la RUP, que ha sido prevista por la Comisión Europea y adoptada el 1 de junio, y que el sobrepresupuestario asignado al POSEI pueda, por el contrario, seguir siendo ajustado al alza como lo ha sido hasta ahora, hasta alcanzar la saturación del potencial de desarrollo agrario local. Fin de la moción. Tras haber leído dicha moción por entero, les recuerdo que su finalidad es ser transmitida a todos los interlocutores institucionales, eurodiputados, comisarios, servicios de la Comisión, representantes permanentes, nuestras embajadas, gabinetes de Francia, España y Portugal, todos los políticos elegidos, por lo menos en Francia, los miembros de las delegaciones en el Senado, pero también los ejecutivos regionales y todos los que no he mencionado, puesto que es una moción que tenemos que distribuir ampliamente, porque si así lo logramos, el mensaje va a llegar a los que tengan la capacidad de decidir a nivel institucional. Ya tenemos el apoyo del Parlamento Europeo. Tenemos que conservarle. Podemos perderle. Tenemos que conservarle. Y la segunda cosa, la Comisión Europea ya la teníamos con los compromisos del presidente Juncker sobre el presupuesto del POSEI, pero la Comisión no ha respetado el compromiso del presidente porque ha bajado el presupuesto. Por eso, el objetivo que tenemos en estos 2 días es impresionar la Comisión Europea para que se compromete de una manera, exprimándose en la sala, que se compromete a hacer un paso adelante para cambiar la posición que han tomado en la actual proposición de la Comisión y en lugar de bajar, de mantener a su nivel o aumentar el presupuesto del POSEI, que representa 0,1% del presupuesto del FEAGA. Yo creo que estamos ante una encrucijada, estamos en un momento clave en el que debemos demostrar nuestra unión y nuestra fortaleza. A fin de cuentas, representamos a 5 millones de ciudadanos. Así que, en fin, más que muchos países y conjuntos de países de la Unión Europea. Somos la extensión de Europa. Europa no sería la misma de no existir los archipiélagos que nosotros representamos. Así que creo que debemos afirmarnos y debemos defender a las regiones ultraperiféricas y sus ciudadanos y negarnos a los recortes previstos para el POSEI. Bueno, se ha hablado del Brexit, hemos visto los recortes que se proponen. Pues bien, no nos basta como explicación para los recortes que nos afectan. Somos conscientes de que son 14 millones los que podríamos perder. Y me da la sensación de que estamos ante un capricho o un efecto de moda, de tendencia. La Unión Europea no conoce nuestras regiones y parece ser que consideran que hasta ahora hemos beneficiado de una discriminación positiva, de una ventaja, pero no son conscientes de que estamos en una región en la que existen costes excesivos que tienen que ser compensados. De ahí el programa POSEI. Está claro que las regiones menos favorecidas deben beneficiar de un presupuesto digno y ese recorte del 3,9% es una verdadera amenaza. Es una afrenta a los territorios de las regiones ultraperiféricas.
bueno, que somos productores, como se ha dicho, de zonas que están muy alejadas de la Comunidad Europea, que mientras no peguen nuestro territorio al de la Unión Europea, vamos a tener que seguir recibiendo compensaciones a esa lejanía, a esa insularidad, doble insularidad o triple insularidad que sufren algunos territorios, y que, bueno, que la Unión Europea piense que si no quiere mantener esos programas POSEI, tendrá que incrementar esas partidas que están pensando dar a la inmigración, porque seremos los que vivimos ahora mismo en las zonas ultraperiféricas los que tengamos algún momento la necesidad de viajar y de emigrar al continente europeo para poder vivir. Si terminan con nuestras economías, nuestras pequeñas economías, vamos a tener que abandonar nuestros campos para consumir productos de fuera de la Unión Europea y tendremos que venir a Europa como inmigrantes dentro de Europa a pedir esos fondos, porque ahora mismo se está pensando en aumentar esas partidas a la inmigración y no se está pensando en mantener la Europa. Nosotros tenemos vocación, creo que todos los que estamos aquí, todas las regiones ultraperiféricas, vocación europea, gran vocación europea. Nos sentimos muy europeos frente a esos nuevos nacionalismos que surgen contra la Unión Europea. Nuestra vocación es totalmente europeísta y queremos que se nos reconozca y se nos mantenga como regiones ultraperiféricas europeas. Gracias. Europa había asumido la responsabilidad de compensar esas desventajas y eso lo hacía mediante el POSEI. Ahora bien, nosotros, agricultores, agropecuarios, especialistas de la industria alimentaria de las distintas regiones ultraperiféricas, no estamos aquí únicamente para defender nuestra propia capilla, digamos, sino para defender el equilibrio socioeconómico de nuestras regiones. De hecho, estimamos que es nuestro deber el asumir esta responsabilidad. Con lo cual también le pedimos a Europa que asuma las responsabilidades que son las de ella y que respete sus compromisos y sus promesas. Hoy día, claro está, Europa se ve afectado por una inmigración masiva y cuando se escuchan los diarios informativos, se ve que en toda Europa se está planteando el problema de la capacidad de Europa a resolver dichos problemas. Ahora, nuestras regiones ultraperiféricas están situadas en regiones en que es difícil vivir, es difícil hasta sobrevivir a veces. Y nosotros también estamos padeciendo esa inmigración. En mi región y en regiones vecinas tenemos inmigración de República Dominicana, de Haití en particular. En Guyana vienen inmigrantes de Brasil, de Surinam. Y saben perfectamente que también se trata de una inmigración ilegal. Pero nosotros nos hemos convertido en campeones de la inmigración, puesto que hemos demostrado ya la capacidad de recibir y de acoger a otros seres humanos. Y además de respetar sus compromisos, le estamos exigiendo a Europa que también nos permita recibir lo necesario para garantizar una vida decente a nuestros hijos. Y es decir, seguir adelante con los compromisos que también hemos adquirido con respecto a los compromisos, es decir, garantizar el desarrollo agrícola. Lo hemos hecho en el pasado. Europa lo ha podido constatar, lo ha podido comprobar. Y nosotros lo que le pedimos a Europa es que respete a sí mismo sus compromisos. Nada más.
Bueno, pues hoy, lunes por la mañana, hemos tenido un encuentro con los productores y productoras, ya no solo de Canarias, sino también del resto de las regiones ultraperiféricas, tanto de Francia como de Portugal, con una voz unívoca y un mensaje claro y conciso, y es que no podemos permitir una disminución de nuestra ficha presupuestaria. Entendemos absolutamente todos que ya de por sí la ficha presupuestaria que tenían los programas POSEI para las regiones ultraperiféricas era deficitario, puesto que así la propia Comisión ha aceptado una ayuda de Estado. En estos momentos una reducción del 3,9, que incluso es superior al de los territorios continentales, es absolutamente contestable, es absolutamente rechazable y es absolutamente inaceptable. Por ello, vamos a tener una agenda en estos 3 días en Bruselas, junto con el sector primario de las regiones ultraperiféricas, para reunirnos ya no solo entre nosotros y mantener una voz unívoca, sino frente a la Comisión, frente al Consejo y frente al Parlamento Europeo, para hacer constar nuestro más absoluto rechazo, puesto que de continuar con esta reducción presupuestaria se pondría en grave riesgo el sector primario de las regiones ultraperiféricas. POSEI no debería disminuir los fondos POSEI. Pues los argumentos principales son los siguientes. Uno, la agricultura y la industria agroalimentaria de nuestras regiones insulares o cuasi insulares, como Guyana, que está en el continente. Esos sectores, pues, lo son todo para nosotros. Es decir, que si nos quita la agricultura, no tenemos ya economía. Ya no nos queda sino la importación, distribución y servicios estatales. O sea que regresaríamos, si se nos quitara la agricultura, regresaríamos a la situación de los años 60 del siglo pasado. En Europa, en el resto de Europa es todo lo contrario. O sea, si desaparece la agricultura, puede ser un elemento preocupante, pero no se derrumba toda la economía. En cambio, en nuestras regiones, Martinique, Guadalupe, acabaríamos pues con una verdadera ruina. Es un sector que ya está enfrentándose a bastantes dificultades, y eso sería realmente su fin. En una economía insular, la economía afecta muchísimo más, la agricultura afecta muchísimo más una economía insular que una economía occidental, continental, porque no tenemos trenes, no tenemos transporte, no tenemos posibilidad de generar otra cosa, no tenemos industria. Ese es el primer argumento. Segundo argumento, se estableció el POSEI en el 89, cuando Europa ya había elaborado una política agrícola común y nuestras regiones no podían acogerse a dicha política con anterioridad al POSEI. Entonces no pudimos beneficiarnos de ese desarrollo específico en Europa con su PAC, y Europa pudo entonces inundar la tierra, todo el planeta, con sus productos agrícolas, y nosotros estábamos afuera. ¿Por qué? Porque se producía demasiado en Europa. En las instituciones europeas se le decía a nuestros parlamentarios, a nuestros ejecutivos, nos decían que teníamos que desarrollar nuestra producción, o sea que había una política totalmente contraria a la de Europa continental, y por eso nació el POSEI, puesto que nuestras regiones tenían que hacer exactamente lo contrario de lo que se hacía con la PAC. Y en esto, que tenemos que seguir pidiendo ayudas, porque nos descrestan con nuevos convenios con países centroamericanos, sudamericanos, no solo no nos ayudan, sino que nos plantean un retroceso en esa competencia. Esto con respecto a los bananeros. Con respecto a los territorios insulares, al resto de producciones insulares, entiendo que la política de cohesión supera incluso la política agraria. Estos territorios insulares tienen grandes desajustes estructurales por la cantidad de paro, por la falta de alternativas que hay para encontrar empleo cuando se pierde,
por los desequilibrios que hay entre el sector industrial, sector servicios y agricultura, que cuando se pierde el empleo en agricultura no se encuentra en otro. Hoy entiendo que Europa tiene que luchar y seguir luchando por la cohesión por encima de los cambios políticos estructurales de la PAC. La cohesión es más importante que los recortes de pequeñas zonas alejadas de Europa, que además supone muy poco para el presupuesto comunitario. Pequeño resumen de 3 minutos de lo que se ha planteado de aquí por Rafael de la Coa. Ha planteado un poco la inflación, que hay que tenerla en cuenta, la inflación que al final del euro, en 7 años y 7 años, que podíamos tener un marco temporal de 14 años de inflación, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente que ya la propia Comisión del Parlamento en 2009 ha dicho que acepta ayuda adicional porque es consciente de que las ayudas que da Europa no son suficientes para sobrecostear o costear el sobrecoste que las RUP tienen en su producción, que es el principio básico del POSEI. También han planteado del PDR, ha planteado que es preocupante lo que es el PDR, porque son políticas de jóvenes, la modernización, las agroambientales, evidentemente, y sí, Europa apuesta, evidentemente, por luchar contra el cambio climático, por la agricultura, el kilómetro cero, pues evidentemente el PDR es parte importante de esto. Domingo Martín da Procana aludió también un poco muy rápido, también coincidía con Rafael en los acuerdos, y creo que Raúl Martín también se lo apuntaba, los acuerdos o protocolos que lleva Europa en bilaterales con países terceros, que sin duda han desestabilizado el mercado de la RUP. No se ha hecho ese informe socioeconómico de impacto, no se ha tenido en cuenta por parte del Parlamento Europeo, de la Comisión, a la hora de hacer los acuerdos, y evidentemente se ha planteado también que el mecanismo ahora mismo de control no funciona, no es efectivo. Eso es una realidad, no está funcionando, pero también es importante ponerlo, y que esos acuerdos, aparte también lo planteaba también Francisco Lorenzo también, que hablaba que esos acuerdos, evidentemente, y Raúl, que esos acuerdos de alguna casa hay que poner los costes sociales, los costes ambientales que Europa exige a las RUP, y que las RUP han hecho un esfuerzo en su agricultura y su ganadería para cumplir con estos acuerdos, y al final la legislación europea, que eso hace que demos una seguridad alimentaria mayor a nuestros consumidores, pero que de alguna manera no es la misma exigencia como ese acuerdo de preferencia comunitaria para la RUP, y después el acuerdo recíproco no es el mismo que se le exige a los países con que lleva a un acuerdo. Y bueno, y por último, pues Gerard planteaba un poco si en la conferencia de la RUP podríamos hacer otro tipo de encuentro como este para seguir fortaleciendo la posición de la RUP ante la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Bueno, este encuentro es tremendamente importante para las regiones ultraperiféricas, dado que el recorte del presupuesto en la política agraria provocado por la salida de Gran Bretaña arriesga el futuro del sector. Hay una propuesta en este momento del Colegio de Comisarios de una reducción de casi el 4% de estas ayudas a estas regiones, y estas jornadas lo que pretenden es demostrar que todas las regiones en Europa no son exactamente iguales, que hay unas como las nuestras que son tremendamente vulnerables, y que estas políticas fomentan la cohesión europea, que es un principio de la política central de Europa, el que las regiones cada vez se parezcan más en nivel de renta y de vida. La agricultura es un elemento fundamental para estas regiones, y hay que tener en cuenta que incluso hay algunas subregiones dentro de las ultraperiféricas, zonas donde el porcentaje de la ocupación agraria es mucho mayor al de otros sectores, y donde cualquier tipo de crisis daría lugar a unas situaciones muy graves de migración de la gente. Por lo tanto, aquí lo que se pretende demostrar es que si va a haber un recorte en el presupuesto comunitario, no todas las regiones deben sufrirlo por igual, que hay regiones que necesitan un mayor aporte económico en el futuro para asegurar una cohesión europea, y por otra parte también el considerar cómo gran parte de los problemas que tenemos se han debido a una apertura del comercio mundial con acuerdos de la Organización Mundial de Comercio fomentados por Estados Unidos, y hoy Estados Unidos es el país que está iniciando un retroceso en la protección de sus productos, y a nosotros nos gustaría también volver a esa época en que nosotros estábamos mucho más protegidos de manera exterior y no necesitábamos tanto presupuesto comunitario para
seguir viviendo. La Unión Europea no puede encontrarse en déficit. Aparte, tenemos también los fondos de cohesión que deben corregir los problemas que hay en el presupuesto, motivo por el que nuestra propuesta presupuestaria en su conjunto previó una disminución del 5% en su totalidad para la era post-2020. Si miramos las dotaciones previstas para el POSEI y por las propuestas que ven el plan, el marco plurianual financiero 2020-2027, entiendo vuestras preocupaciones. Quisieran que el nivel de apoyo después del año 2020 se mantenga igual al apoyo que ya recibís hoy. La Comisión está abierta a trabajar de forma constructiva con nuestros colegisladores. ¿Qué significa esto? Que la Comisión va a dar su apoyo a cualquier propuesta que venga del Parlamento Europeo o los Estados miembros para alcanzar este objetivo de mantener las dotaciones inalteradas. Y yo en particular apoyo esta reivindicación. Por lo tanto, los miembros del Consejo, para los miembros del Consejo Europeo y para el Parlamento, tienen que tomar la delantera y supongo que habréis entendido lo que quiero decir. Hombre, no solo es necesario, sino imprescindible. Evidentemente, este encuentro en Bruselas de todas las regiones ultraperiféricas del sector primario, aquí reunidos de todas las organizaciones y representantes del sector agrícola y ganadero en Bruselas, en estas jornadas donde no solo vamos a tener reuniones con la representación permanente de los 3 países RUP, España, Portugal y Francia, de los eurodiputados RUP, sino también de los 3 comisarios, que son importantísimos en esta materia, y donde vamos a intentar dar un vuelco a la primera comunicación de la propia Comisión, para que tanto el Parlamento como el Consejo, en esa labor de fiscalización de los nuevos marcos financieros de Europa para el 2020-2027 correspondiente a la PAC, en este caso de la RUP al POSEI, pueda entender de las dificultades que va a acarrear para el sector primario si la reducción tanto en el pilar 1 es 3,9% y en el pilar 2 más de un 15%. Esto es lo que va a hacer que en un momento de aumento de la soberanía alimentaria, del autoabastecimiento en zonas como Canarias principalmente, de las RUP y en otras RUP, en un momento donde la agricultura es baluarte de lucha contra el cambio climático, baluarte de la fijación al mundo rural, del kilómetro cero, respeto con el medio ambiente, la biodiversidad, y luchar contra la desertización en Canarias si se abandona, en un momento donde estamos apostando por las políticas europeas de productos de calidad, productos cada vez más saludables al consumidor. No es recíproco que Europa en la comunicación le haya una reducción que para Canarias es vital y para la RUP. En este caso, en el marco financiero europeo no es tanta la cantidad que le ha reducido, pero sí es vital e imprescindible para seguir apostando por un sector importantísimo que genera empleo, que genera cultura y historia en las regiones ultraperiféricas. Bueno, hoy estos días, tanto ayer como hoy, han supuesto un hito importante para todo el sector primario de Canarias y de todas las regiones ultraperiféricas. Creo que hay que empezar por celebrar o felicitarse todos por la unidad que han mostrado todos los sectores productivos del sector primario de todas las regiones ultraperiféricas, regiones todas ellas alejadas del continente y entre sí también, y aún así se ha mantenido una unidad de acción porque también nos une pues factores comunes, ¿no?, de insularidad, de aislamiento, de barreras de sobrecostes de producción y además de producciones en zonas tropicales o subtropicales que compiten directamente y que son frontera de Europa con terceros países no miembros de la Unión Europea que tienen productos directamente competidores en circunstancias, bajo nuestro punto de vista, desleales por su escaso compromiso con el medio ambiente en comparación con las normativas europeas, por su desprotección social respecto de los trabajadores que trabajan en ellas y por tanto que llegan a los mercados europeos en una desigualdad de condiciones respecto de los productores comunitarios, ¿no? Sí ha sido muy positivo saber que él se ha comprometido públicamente a que la Comisión Europea va a apoyar como punto de partida una devolución o una continuidad de la disponibilidad presupuestaria que hasta ahora tenían los fondos POSEI. No se ha cerrado totalmente a posibles evoluciones en estos meses,
Pero ya desde el punto de vista del sector platanero, siendo eso positivo, también sabemos que esto es un partido, como ha trasladado nuestro presidente, de largo plazo. El sector platanero también ha trabajado desde muchísimos años en trabajar continuamente en las instituciones, en los gobiernos español y autonómico en esta línea, y así lo seguiremos haciendo. Bueno, hemos tenido un encuentro con el presidente del Gobierno canario y con el resto de representantes de las zonas plataneras ultraperiféricas, con el sector platanero europeo, con la PEP y con Asprocan, que pertenece a este sector, con la intención de mostrarle las conclusiones que hemos tenido en este par de días de trabajo que han tenido todas las regiones productoras agrícolas de las zonas ultraperiféricas, en las que concluimos que tenemos un trabajo largo que hacer para convencer a nuestros gobiernos en este momento de que las ayudas de esta zona se tienen que mantener e incluso incrementar, que tenemos argumentos suficientes, que hemos hablado con políticos y funcionarios europeos que nos lo han indicado, que el camino está y hay que recorrerlo. Es una noticia positiva desde el punto de vista que nos dan posibilidades de seguir manteniendo las ayudas, pero hay que trabajarlo y hay que convencer a las autoridades, fundamentalmente de nuestros países, de que esa tiene que ser una obligación para el mantenimiento de la actividad económica de Canarias, en nuestro caso. Bueno, yo creo que ha sido importante esta reunión con los representantes de la RUP y con la PEP, a la cabeza del presidente de la región ultraperiférica hoy, que es el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y bueno, en la PEP le ha podido transmitir un documento que se ha firmado durante las jornadas estos días pasados en Bruselas por todas las organizaciones agrarias y representativas del sector primario de las regiones ultraperiféricas, en concreto para reivindicar la no reducción de las fichas financieras, principalmente del POSEI, pero también del segundo pilar y del FEM, del Fondo Europeo Marítimo Pesquero, y el presidente del Gobierno de Canarias y el presidente de la RUP le ha transmitido la reunión que han tenido hace apenas unas horas con el presidente del Parlamento Europeo y con los diferentes eurodiputados, donde se han comprometido, dentro de la ficha financiera que corresponde a la RUP, en mejorar algunas que evidentemente no han sido recogidas en ese mandato de la Comisión, como se entiende por parte de la RUP que tienen que haber sido recogidas. Y una de ellas, la principal, para nosotros son los fondos del sector primario, tanto pesqueros como agrícolas. Y en esa reivindicación el presidente del Gobierno le ha transmitido a la PEP, en este caso, el compromiso del presidente del Parlamento Europeo y de los eurodiputados de recibir y tramitar las diferentes enmiendas que se van a tramitar a partir de ahora de manera conjunta por las regiones ultraperiféricas, y donde la PEP va a tener un papel importante para poder tramitar esas enmiendas que vuelvan a dar como mínimo, y hemos dicho siempre como mínimo, el presupuesto, la partida financiera del periodo anterior. Y digo como mínimo porque siempre hemos dicho que las circunstancias han cambiado, las circunstancias socioeconómicas de la RUP y los acuerdos, importantísimos, los acuerdos bilaterales y protocolos que firma Europa con terceros países, la bajada de aranceles, ha desestabilizado social y económicamente al sector primario de la RUP.